Que un programa de televisión pueda provocar un cambio en la constitución de un país suena a película, ¿verdad? Pues es exactamente lo que ocurrió en Argentina. Vamos a meternos de lleno en esta historia increíble, la de cómo unos comentarios en un programa de sábado por la noche encendieron la mecha de una batalla legal que acabó redefiniendo las leyes de toda una nación. Todo arranca aquí, en una fecha muy concreta, el 11 de junio de 1988. El programa es La Noche del Sábado, uno de los de máxima audiencia, y de repente, en pleno directo, un invitado hace unas declaraciones que desatan una tormenta en todo el país. El invitado era el escritor Dalmiro Sáenz, y sus comentarios, la verdad, tocaron una fibra muy sensible en la sociedad argentina de la época. La gente se indignó, hubo mucho revuelo, pero un espectador decidió que con enfadarse no era suficiente. Y aquí entra en escena nuestro protagonista, Miguel Ángel Egmekdijan. Ojo, que no era un ciudadano cualquiera, era profesor de Derecho Constitucional. Así que cuando oyó esos comentarios, no solo se sintió ofendido en sus creencias, sino que vio algo más. Vio un caso, vio la oportunidad de poner a prueba el sistema. Egmekdijan no buscaba dinero, ni siquiera una disculpa, buscaba algo que consideraba mucho más importante, su derecho a responder. Y así empezó una odisea judicial larguísima, una verdadera lucha de David contra Goliat, él solo contra los medios y un sistema legal que parecía no querer escucharle. Su camino fue una auténtica carrera de obstáculos. Primero envió una carta al programa pidiendo responder. La respuesta, el silencio. Le ignoraron, así que llevó el caso a los tribunales. Resultado en primera instancia, demanda rechazada. No se rindió, apeló la decisión y volvió a perder. Para cualquiera, esto habría sido el final. Pero a Egmekdijan le quedaba una última carta, la Corte Suprema de Justicia. Pero a ver, ¿qué es lo que pedía exactamente? Reclamaba el derecho de réplica. Esto es un derecho que está reconocido en un tratado internacional que Argentina había firmado, el Pacto de San José de Costa Rica. Y viene a decir algo muy simple. Si un medio de comunicación publica algo sobre una persona que es falso o ofensivo, esa persona tiene derecho a que su versión se publique en el mismo medio. Y aquí estaba el gran muro con el que se topó. Los tribunales le dijeron que sí, que muy bien, que ese derecho existía en el tratado, pero que no era operativo. ¿Y eso qué significa? Pues, para que nos entendamos, era como tener un coche nuevo, pero sin la llave para arrancarlo. Decían que sin una ley específica del Congreso que lo activara, ese derecho internacional era papel mojado. No se podía usar en los tribunales argentinos. Y así, el caso de Egmekdijan llegó a la Corte Suprema. Y de repente, el asunto ya no era sobre un programa de televisión o los sentimientos de una persona. La Corte se enfrentaba a una pregunta de fondo. Una de esas preguntas que pueden poner patas arriba toda la estructura jurídica de un país. El dilema era básicamente un choque de trenes entre dos formas de ver el derecho. Por un lado, la visión tradicional en Argentina. Primero van nuestras leyes, las de casa. Los tratados internacionales son importantes, sí, pero necesitan una ley nacional que les dé el visto bueno para funcionar. Por otro lado, una visión más moderna. Si un país firma y ratifica un tratado, se compromete. Y ese tratado se convierte automáticamente en ley suprema, por encima de cualquier otra ley nacional que diga lo contrario. La decisión que tomara la Corte no iba solo a resolver este caso, iba a sentar un precedente que cambiaría las reglas del juego para siempre. La expectación era máxima, desde luego. Y entonces llegó el día, 7 de julio de 1992. Una fecha que, sin duda, ha quedado grabada a fuego en la historia del derecho argentino. Porque ese día, la Corte Suprema dictó sentencia. Y la sentencia fue un auténtico bombazo. La Corte le dio la razón a Egmekdijan en todo. Primero dijo que el derecho de réplica sí se podía aplicar directamente, sin esperar ninguna ley del Congreso. Pero la segunda parte del fallo fue la verdadera revolución. Estableció que los tratados internacionales que ha ratificado el país están por encima de las leyes nacionales. Con esta decisión, la Corte le dio la vuelta al concepto de derecho operativo. Lo que vino a decir es que los derechos humanos que están en los tratados son tan fundamentales que no pueden depender de si a los políticos de turno les apetece o no hacer una ley para que se cumplan. Son derechos para exigirlos ya, aquí y ahora, en un tribunal. Y no fue un capricho. La Corte se basó en un principio clave del derecho internacional, que está en la Convención de Viena. Este artículo es demoledor. Dice, básicamente, que un país no puede usar sus propias leyes como excusa para no cumplir un tratado internacional que ha firmado. En otras palabras, la palabra que das a nivel internacional pesa más. El impacto de esta sentencia fue tan profundo que no se quedó en los libros de jurisprudencia. La lucha de un solo hombre, que empezó por un programa de tele, estaba a punto de quedar grabada en la ley más importante de la nación. Esta cronología es que es increíble. Muestra un efecto dominó perfecto. Todo empieza en el 88, con un agravio personal. Eso lleva en el 92 a un fallo histórico de la Corte Suprema.
Y la cosa culmina en 1994, cuando Argentina reforma su constitución e incluye este nuevo principio directamente en su texto. La reforma de 1994 lo consolidó todo. Dejó grabado en piedra que los tratados son superiores a las leyes. Y fue incluso más allá. Le dio a los tratados de derechos humanos más importantes el mismo nivel que la propia Constitución. Casi nada. Esto modernizó y abrió por completo el sistema legal argentino, garantizando una protección mucho más fuerte para los derechos de las personas. Por todo esto, hoy en día no hay un solo estudiante de Derecho en Argentina que no se estudie este caso de pe a pa. Ekmekcan contra Sofovich pasó de ser el nombre de un juicio a ser sinónimo de la fuerza del derecho internacional y del poder que puede llegar a tener un ciudadano cuando persiste. Y claro, la historia de Miguel Ángel Ekmekdijan nos deja con una pregunta final. Una pregunta que resuena con fuerza. En el mundo actual, con sistemas legales tan complejos y poderes tan establecidos, ¿sigue existiendo esa posibilidad? ¿Podría la convicción y la perseverancia de una sola persona cambiarlo todo de verdad? Es algo sobre lo que sin duda vale la pena reflexionar.